Y vamos a comenzar entonces en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 6 al 11. Vamos a leer, pero vamos a agarrar como referencia el verso 8. Así que si usted se pone de pie en el libro de Filipenses capítulo 3, versos 6 al 11, pero voy a tocar más que todo el verso 8. Si lo tiene, se pone de pie, lo leemos juntos. Y dice así entonces la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 3, versos 6 al 11, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos, Dios mío, poder exponer lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has puesto en el corazón. Glorifícate, es tu palabra la que vamos a hablar. Señor, bendice a los que nos están escuchando. Seas tú glorificando, tocando, redarguyendo, Dios mío, a través de tu palabra, haciendo lo que tú, Dios mío, quieres hacer con nosotros en esta tarde. Gracias por este gran privilegio que tú nos das de poder hablar de tu palabra, hablar de ti, Jesús. Amén. Se puede sentar. Estos versos maravillosos, yo le puse un antes y un después en Cristo, sin Cristo y ahora en Cristo. Tenemos algo maravilloso, conociendo lo que era Saulo de Tarso y después venir a ser lo que es el apóstol Pablo. Vemos una gran diferencia, enorme diferencia. En cuanto a nosotros también, ¿usted se acuerda cómo usted era antes sin Cristo? Éramos quizás, no podemos, como lo dice la Biblia, estábamos perdidos, estábamos en el fondo de así destruidos sin el Señor, sin esperanza. Pero la diferencia del apóstol Pablo y Saulo de Tarso era enorme, enorme. Tenía una lista de cosas, un listado enorme de todo lo que era Saulo de Tarso. Imagínense cómo nosotros ahora nos compararíamos en esa situación de Saulo de Tarso. Al cabo de que era celoso, era fanático, dicen nuestras versiones, de todo lo que él quería practicar. Era extremadamente religioso. Extremadamente ponía las cosas como decía la ley. ¿Y quién lo quitaba de ahí? Y él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y ahora a nosotros nos queda ese ejemplo de aprender del apóstol Pablo, de cómo él hace esas grandes diferencias. No solamente también padece de su situación estando en Cristo, escribiendo esta carta de Filipenses desde una cárcel por causa del evangelio, estando en un momento, diría algunos, como algunos están quizás en las cárceles ahora mismo pagando una condena porque cometieron un delito grave, y esa gente se lo merece de estar ahí porque han ofendido los reglamentos de las leyes y están ahí por causa de su delito.
Pero Pablo no tenía ningún delito por causa de la ley que fuera condenado de estar en una cárcel. Pero ahí estaba Pablo metido en una cárcel. Y estas cartas salieron desde un lugar oscuro, de tormento, de pánico para alguien que no tiene esperanza, para alguien que no ha tenido un encuentro con el mismo Dios del cielo y de la tierra. Y este era Pablo, que tenía tal confianza en quien había creído, que tenía la libertad de poder enseñar, de poder escribir estas cartas con gran confianza en el Señor. Y él dice que era tremendo títulos del apóstol de Saulo de Tarso, pero sin Cristo no tenían valor, no tenía nada de sentido. La ley había hecho tanta trauma en la mente de Saulo, hasta que se vino a encontrar con la realidad de las cosas. Y el sufrimiento lo hizo entender tanto amor de Dios, porque el apóstol Pablo tuvo que sufrir tremendamente. Nosotros no tenemos ni nada que nos pueda decir que hemos sufrido por causa del evangelio en esta tierra todavía. No sabemos lo que nos espera. Pronto nos daremos cuenta si es que nosotros tendremos que pasar por persecución por causa del evangelio, no por causa de portarse mal delante de las multitudes, sino por causa del evangelio, que es algo diferente. Pero en el Señor nuestra responsabilidad es que venga lo que venga, serles fieles al Señor, como este testimonio del apóstol Pablo, que nos deja a nosotros, hermano, en qué pensar. Nos deja a nosotros pensar de que un hombre, porque era carne y hueso también, tenía sentimientos, tenía dolor, le dolían las varas, las golpizas que recibió. Eso no es fácil. Yo hace unos días tuve un accidente y me golpeé y me lastimaron aquí, aquí, y era bien sencillo, un golpe normal. Pero hasta el día de hoy me está doliendo. Somos frágiles. El apóstol Pablo recibió tremendos golpes, hermano, a cabo de que él mismo dice que quiere ver el ejemplo de su mismo maestro, quiere parecerse a él en su muerte, en su momento de dificultad. Un antes y un después del apóstol Pablo, ver a un Saulo de Tarso. Y cuánto más nosotros en el Señor ahora, de ver en nosotros que se refleje lo que Dios ha hecho con nosotros, que hay un testimonio, que la gente pueda decir: oh, ese es ahora una nueva persona, es una nueva criatura, es alguien diferente, alguien que ama a Dios, alguien que ha entregado su corazón al Señor. Ese testimonio que Él sea exaltado, porque no es por nuestra propia justicia, no es porque nosotros hayamos hecho algo, es porque Él lo hizo todo por nosotros. Él es nuestra justicia. Algo, hermano, que la justicia es algo inmerecido. ¿Qué podríamos pagar nosotros por nuestros pecados? ¿Con qué le podríamos pagar al Señor todas nuestras maldiciones que teníamos por causa del pecado? ¿Cómo lo pagábamos? Es algo imposible. No hay comparación. Hasta que vino la justicia a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, a nosotros se nos dio este regalo inmerecido. No lo merecíamos. Al cabo que Isaías dice que nosotros somos como podrida llaga, trapo de inmundicia sin Cristo. Sin Cristo, ese es el hombre. Algo, hermano, que hiede, apesta. Esta semana me tocó ir aquí a Irben a botar basura. Eso huele mal. Usted pasa ahí por el 30 cuando está lloviendo. Esa peste que se viene y se va aquí al 30. Huele mal. Y uno de los consejos que nos dio el Señor, a quien nos estaba supervisando de lo que estábamos botando, nos preguntó: ¿traen algo adentro de esa nevera? Porque si no la pueden botar ahí, tienen que ir a botarlo a otro lado. Porque ya han llegado personas que han botado neveras con comida adentro, y eso agarra más pudrición y eso hace más mal olor.
Imagínese una persona sin Cristo, cómo lleva el pecado delante del Señor. La injusticia de Dios era la única que nos podía a nosotros cambiar nuestro destino, nuestra forma de vida en esta tierra. La única justicia verdadera que puede hacer valorar nuestra vida es Jesús mismo, su sacrificio en la cruz del Calvario. Y Pablo lo pone ahí en esa diferencia, porque dice él que él practicaba la ley a puntos. Todo lo practicaba, no había nada que Pablo no dejara de practicar. Era algo extraordinario ver a un hombre que, pues, a la luz de los hombres tenía tremendo testimonio, pero de nada servía delante de Dios. Delante de Dios nuestra justicia es cero, no tiene valor hasta que nosotros no reconocemos por fe, por fe. Y es un don de Dios, es por fe, creer a lo invisible, creer a Dios, creer a un Dios todopoderoso, a quien no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero con el corazón podemos ver sus maravillas, podemos ver lo que Él puede hacer en nuestra vida, un antes y un después. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que cuando nacemos, el Proverbios, Eclesiastés y toda la Escritura nos narra más o menos que es mejor la muerte que la vida. Es mejor la muerte a los que estamos en Cristo, no para los que no están sin Cristo. A los que estamos en Cristo, la muerte nos hace un favor, porque vamos a ser trasladados a una transacción de vida eterna. Imagínese tanta bendición que está de nuestro lado por una justicia que fue dada solamente por el Hijo de Dios. Eso es maravilloso. Imagínese un niño que viene naciendo. Comienzan los gritos de agonía cuando nace, y más no sabe lo que le espera, que muy pronto tendrá que tener 17 años y tendrá que ir a buscar un trabajo o tendrá que ir a una universidad. Llegarán sus 40 años y debe de tener ya una familia, o si es posible un hogar. Y eso costará lágrimas, porque no todo es fácil. Luego llegarán los 50 años, llegarán los 60 años. El cuerpo pierde su fuerza. Todo se acaba y se termina. Pero en el Señor tenemos seguro de vida eterna. Ahí son renovadas nuestras fuerzas, porque usted sabe qué pasa con nuestra vida, que aunque estemos ya sin fuerza, cuando levantamos nuestras manos al cielo y comenzamos a adorar, Él como que tiene algo maravilloso y desciende sobre nosotros, que al nosotros quererlo, esas fuerzas entran a este cuerpo y seguimos caminando, porque Él es el único que puede hacer esa obra maravillosa en nosotros, algo sobrenatural. Él es el único. De la otra manera puede haber unas personas, y lo hemos visto, gente que no conoce a Dios, ancianos, pero ahí andan caminando solamente esperando su final de vida de esta tierra, pero sin fe, sin esperanza. Nosotros tenemos algo maravilloso, hermanos. Somos bienaventurados. Imagínese que si usted quiere ser bienaventurado y sentirse bienaventurado, con solamente el libro de Apocalipsis, usted leer 2 versos de promesa, que con solo leerlo usted y yo recibimos promesa de Dios. Tenemos la dicha de parte del Señor, lo que ha hecho por nosotros, de que si nosotros lo sentimos solo, clamamos al Dios y decimos: Señor, estoy solo, necesito tu ayuda, y Él viene en nuestro pronto auxilio y nos abraza con su presencia, y podemos levantar las manos y adorar en ese momento de tristeza o de dolor, porque Él es nuestra esperanza viva. Él es el todo para nosotros. Y eso es lo que pasaba con Pablo. Él se decía que se quería parecer más a su maestro. Muchos, cuando un niño nace, quieren que se parezca a papá o a mamá. Pues nuestra vida en Cristo
que nos parezcamos más al Maestro en su forma de que Él como se desempeñó en esta tierra, humilde, manso, aleluya, pendiente de las viudas, pendiente de aquel que estaba endemoniado, pendiente de aquel que necesitaba consuelo, pendiente de aquel que necesitaba salvación de su alma, pendiente aún de los que le atacaban y le decían un montón de cosas, los escribas y fariseos, los seduceos y todo ese montón de religiosos atacando al Maestro. Todo eso, incluso Zacarías dice que lo que le hicieron al Maestro fue terrible. Dice que en la casa de mis amigos me hicieron todo esto. Le metieron las manos y ahí agarraron las manos y metieron clavos. Agarraron aquella montón de cosas para escupirle y hacerle pasar un juicio inocente. Pero era por causa de nuestra justicia, que era el único que la podía consumir para que nosotros fuéramos librados de un castigo atroz, donde el gusano nunca muere. Todo ese tormento que aquella persona va a sufrir al ir a parar al lago de fuego será por una eternidad. Y lo más duro que un día se acordará, si es que se va al infierno, hoy tiene la oportunidad de vida de no ir a caer a ese lago de fuego, porque se acordará tal la hora y los segundos cuando el Señor con su gran amor le estuvo llamando que viniera y creyera en el Hijo de Dios. Y esos tormentos que ha de padecer esa persona en el lago de fuego será horrible y espantoso. Mejor ahora que tenemos esperanza de vida en Cristo Jesús, reconocerlo y venir corriendo y creerle a Dios que en su gran amor nos ha dado una vida eterna. Dios es maravilloso, aleluya, porque el infierno les espera a mucha gente por no creer. Es un don de Dios. Nosotros tenemos la dicha de estar aquí, hermanos. No todos tienen este privilegio de creer a Dios. Algunos no creen. ¿Por qué? Porque están siendo abrumados, porque tienen suficientes cosas, posesiones de esta tierra, porque tienen quizás un buen trabajo, porque tienen una buena familia, porque tienen un tremendo título, y eso a algunos les impide creer que Dios les ama tanto. Nosotros somos dichosos que en nuestra humildad y en nuestra necesidad hemos reconocido que Dios es el único que nos puede ayudar, que nos puede fortalecer. Somos dichosos, hermano, que a pesar de que a veces no tenemos nada en la nevera, como me ha pasado muchas veces a mí con mi familia, no he tenido nada en la nevera, pero ahí llega Dios y manda gente a tocar la puerta, y cuando menos acuerdo está la comida por toda la mesa, porque ese es el Dios a quien nosotros servimos, que Él cuida de los suyos, Él cuida de sus hijos. No me puedo olvidar de esa noche. No había nada en casa, nada, ni basura, como este señor que nos dijo, lleva comida en esa nevera. No había ni basura en esa nevera, hasta que llegó Dios, envió un ángel, un hermano. Nosotros nos convertimos en ángeles cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando nosotros hacemos el ayudar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro hermano, porque no sabemos lo que está pasando. Hay que ir a tocar la puerta de vez en cuando, o el corazón, cuando no teníamos nada, hermano. Llegó un hermano con una caja de comida, solo ya de comer. Mis hijos no se pueden olvidar de eso. No había nada. Dios ha prometido cuidar de nosotros. Si ha prometido de cuidar de nosotros aquí en esta tierra, también lo hará a la eternidad. Él nos llevará a las moradas celestiales. Esto es para los que creen. Para los que creen. Imagínese el que lo tiene todo
y le impide ver a Dios. A veces yo digo gracias por los problemas, y la Biblia nos manda a dar gracias, porque los problemas nos hacen orar, los problemas nos hacen leer, los problemas nos llevan a la desesperación, que a veces no hayamos qué hacer, o un dolor de muela, o un dolor de hueso, o un dolor de estómago. Somos frágiles, pero ese dolor que nos lleve al Señor y ver sus bondades, que con nosotros venir delante de Él y creerle que Él es nuestro sanador, Él se ha de glorificar, porque Él es sobrenatural. Él está pronto a nuestro auxilio. Pablo, en su momento dado, donde estaba en un momento sufrido, golpeado por donde usted no tiene idea, y yo no tengo idea tampoco, porque una cosa es sufrirlo uno y otra cosa es que uno lo lea. Pero viene el Señor y se le presenta a Pablo. Ánimo, Pablo, ánimo, ánimo, que te falta ir todavía a Roma. Tienes que ir allá a predicar. Ánimo, Pablo. A nosotros nos debe de animar esto, que aunque nosotros no estamos padeciendo como el apóstol Pablo, pero sí nuestras emociones como están delante del Señor, que no nos aparte ni una emoción de esta tierra. Que amemos a Dios con todo el corazón, que nada nos aparte de Dios. Que aunque venga alguien con gran bondad y quiera bendecirnos, que si eso ha de ser piedra de tropiezo, rechácelo. Si usted lo va a saber administrar, recíbalo, y que Dios le ayude a compartirlo. Porque muchas veces también Dios nos bendice, pero no es para que nosotros nos quedemos con ello, es para que lo sepamos administrar y poder compartir con el resto del pueblo. No es para que se quede usted con ello. Si ese hermano se hubiera quedado con toda esa comida, no hubiera podido alimentar mi familia. Pero Dios supo llegar el mensaje a su conciencia y a su mente, y ver mi familia, como hermano se acordó, estaba tocando a la puerta de mi casa. Dios nos da, hay que saber administrarlo. Si Pablo no hubiera sabido administrar todo lo que tenía, no estuviera yo ni leyendo, ni usted y yo estuviera escuchando lo que estamos leyendo en este momento. Hubiera sido egoísta de su parte con todo el conocimiento que tenía. Tenemos gran responsabilidad. Y lo lindo es esto, es que nuestro Dios nos ayuda para que lo podamos compartir, para que podamos ser fieles administradores de los dones que Dios nos da y poder dar gloria a su nombre con todo lo que nos entrega. Muchas veces Dios toca la puerta, como lo hizo con el pueblo de Israel. Van a ir cautivos, no me están haciendo caso. Les mando profetas, les mando reyes, les mandó de todo. Les mandó su propio hijo a Israel. No le hicieron caso. ¿Dónde terminó Israel? Cautivo, bajo reyes malos y perversos, porque Israel no puso atención. Con gran amor Dios envió a un Jeremías, a un Isaías, a un Zacarías. Israel no hizo caso y fueron cautivos por causa de su pecado a caer allá a Babilonia. Allá en Babilonia se le acercaba a la gente como para hacerle burla. ¡Ey, cántanos un canto de Jerusalén! Saquen sus arpas y cántenlos. ¿Cómo cantaremos de nuestro Dios en tierra extraña? Decían. Remordimiento porque habían obedecido la ley de Dios. Remordimiento porque habían desobedecido a los profetas. Al cabo que algunos ellos mismos los mataron. Por no decir que ellos los mataron, porque Jesús mismo lo dijo. Pero cuánto amor de Dios por Israel. Pero por su desobediencia fueron a caer cautivos. Y eran
burlados por sus enemigos, como los moabitas que se burlaban de ellos cuando los veían a los israelitas siendo esclavos después de que lo tenían todo. Y los edomitas se burlaban de ellos. No vale la pena desobedecer a Dios y que después el diablo o su mejor amigo, si es posible, si es que es amigo, se burle cuando lo mire a uno en el piso por no haber obedecido el mandamiento de Dios, a la obediencia a su palabra. No tiene sentido. Israel tuvo que pasar todo eso. Y si usted lee el Salmo 137, ahí usted encontrará cómo ellos quisieran cantarle al Señor. Se acordaban de Sión. Jerusalén, Jerusalén, mi casa. Pero por su desobediencia, por no haber hecho caso, terminaron en una esclavitud. No tiene sentido. Nuestra responsabilidad es ver un antes y un después. ¿Se acuerda cuando usted no le servía al Señor? ¿Tenía la paz que usted tiene hoy? No lo creo. ¿Tenía el gozo que usted tiene hoy? Tampoco lo creo. ¿Tenía la libertad que usted tiene hoy? Tampoco lo creo. Por eso nuestra vida debe de ser fieles al Señor en todo. Eso dice la Biblia. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pablo dijo en su momento de dolor, no cuando todo estaba bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente cuando las cosas están, no, todo el tiempo debemos de serle fieles al Señor. Si esta gente, como lo relataba mi hermano Giovanni, estuvieron todo el día oyendo la palabra, se compujían, había llanto, porque la palabra hace eso en nuestra vida. Es la única que puede penetrar las coyunturas, los pensamientos, es esta palabra, y hace ese cambio, el antes y el después, en Cristo y sin Cristo. Tenemos grandes bendiciones, hermano. Somos bendecidos. Tomás era uno de los que no creía, pero ¿sabe qué? Me encanta a veces las cosas negativas porque Dios las hace positivas. Si Tomás no hubiera salido con eso, usted y yo no fuéramos también bienaventurados, porque eso trajo para nosotros bendición. El error supuestamente de Tomás nos trajo a nosotros ser dichosos por creer en el Señor. Mete tu mano, mete tu dedo, le dijo el Señor, porque has visto, has creído. Somos bienaventurados. Dese cuenta todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Ponga atención. Enamorémonos del Señor locamente. Pablo lo dice. Oh, sopórteme un poco de locura. Oh, deténgame paciencia porque mi vida es entregada al Rey. Oh, hermano, maravilloso Dios. Tenemos tanto bendiciones del Señor. Cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Para despertarles un poco el pensamiento, estaba escuchando que allá en el espacio, supuestamente, algunos dicen que es mentira, pero como sea, la historia es esta. Dice que en la estación espacial es tan limpio, que cuando llegan los humanos les da alergia, porque está todo sanitizado desde los botones hasta donde se sientan. Imagínense, para que el hombre se dé cuenta que la ciencia sin Dios no sirve. Al nosotros llegar con nuestra piel, nos irritamos. Y ese es el problema de los astronautas allá en el cielo, en el espacio aéreo, donde están ellos monitoreando. Esta piel necesita bacterias,
necesita lo contrario para sobrevivir, tal como son las vacunas que nos pusieron a nosotros cuando éramos niños. Lo que nos ponían eran la bacteria de la enfermedad para que el cuerpo comenzara a crear sus defensas cuando llegara el verdadero virus. En la estación espacial es tan limpio que cuando los astronautas llegan, sus pieles se irritan. Entonces dicen que lo que van a tener que hacer es llevar un poco de basura. Ojalá que vengan aquí a Irving y para que se crea la bacteria allá arriba y ya no tengan alergia a la piel. Es que la ciencia, hermano, queda nula con tanto conocimiento. ¿Y sabe por qué? Por no creer al que creó todas las cosas. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Aunque los astronautas no crean, aunque el científico no crea, ese es el Dios a quien nosotros servimos, que la basura de ahí recoge gente bonita y las pule del fondo del pecado. De ahí hace cosas maravillosas. Hermano, ese es el Dios a quien nosotros servimos. Dios tiene tantas cosas que pudiéramos estar hablando acá toda la tarde. Oh, gloria a Dios. Imagínense, una de las cosas también de esas personas que van a terminar en el lago de fuego, se acordarán de la ira de Dios. La ira de Dios. Usted ni yo no hemos visto la ira de Dios. La ira de Dios. Esa gente en ese lago de fuego se acordarán de la ira de Dios. Hoy se leyó el Salmo hablando de los hijos de Coré, que dice la Biblia que por primera vez la tierra, es como que aquí se abriera esto, se los tragó todos para abajo, por desafiar la santidad de Dios, por desafiar a un Dios santo y celoso. Esa gente se acordará de la ira de Dios. Por eso es que Jesús fue tan rápido su tiempo. Solo fueron 33 años, hermano. Yo ya pasé. En 33 años hizo tremendas hazañas, porque el propósito de Dios es rescatar al ser humano, para que se dé cuenta lo que va a pasar un antes y un después. Porque lo que viene para aquellos desobedientes es la ira de Dios, el castigo eterno, al cual nuestro Dios puso ese detener de la ira de Dios, su propio Hijo, para que fuera consumida la ira de Dios por causa de nuestra desobediencia a Dios, por causa de nuestro pecado. Lo único que detiene la ira de Dios en contra de nosotros es el sacrificio de la cruz del Calvario a través de la fe en el Señor. Bien sencillo. Creerle a Dios, reconocer que sin Él no somos nada. Somos dichosos que ya estamos en este camino, y nuestra responsabilidad es fieles al Señor, amándole, como decía el mensaje de anoche, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Así como cuando nos toca agarrar el volante, hay que agarrarlo con fuerzas. El trabajo, como cuando agarra la comida, amar a Dios sobre todas las cosas. Hermano, otra de las cosas terribles, sin Dios somos enemigos de Dios. Sin Dios somos enemigos de Dios. Por eso es que la situación es crítica, porque el hombre tiene
el peor enemigo detrás de él. Por eso es que Dios es justo y no va a castigar a nadie sin que se dé cuenta que tiene un mandamiento a que obedecer y un don que es gratuito, que es la fe, para que escape de la ira de Dios. Por tanto, ser enemigo de Dios no se lo deseo a nadie. Nosotros tenemos la dicha. Aquí hay palabra de Dios los miércoles, los sábados y los domingos. Y estoy seguro que también en su trabajo usted de repente escucha un mensaje y está sonando las alarmas para todos, porque la Biblia dice que este evangelio será predicado por toda la tierra. No habrá ni un ser humano que en aquel día diga: yo no escuché del evangelio, Señor, tú no me puedes juzgar a mí. No, ahí va a estar anotado, porque en la Biblia Apocalipsis dice que en el cielo hay libros donde está todo anotado, segundo tras segundo, de todo. Cómo nos vestimos, cómo pensamos, cómo me peiné, todo está anotado. ¿Sí? Cuando se cayó lo último, ahí va a estar anotado también. Todo. Porque Dios es un Dios recto, justo. Sus juicios son perfectos. Qué tremendo. Estamos felices de ser amigos del Señor, hermano. Usted y yo somos dichosos de que Pablo dijo en esos versos que él quería parecerse cada día más al Señor. En su muerte estaba dispuesto a padecer y dar su vida por el Señor. Lo dejamos hasta ahí. Hasta ahí lo dejamos. Si alguien que nos está escuchando o aquí se quiere reconciliar con el Señor, lo puede hacer, porque es necesario ponernos a cuenta con el Señor.